Ahí está, ahí ya puse a grabar, tomamos lista. Vamos a cerrar acá. Y voy a compartirles entonces pantalla para recordar un poquito lo último que estuvimos haciendo. ¿Alguno se acuerda de lo último que estuvimos haciendo que era? Gracias Pedro por prender la cámara. ¿Qué hicimos la última clase? Al final, aunque sea la última clase. Estuvimos viendo los grafos Ok. y la complejidad de... No me acuerdo bien el nombre. Bien, bueno, pero escúchame, sacaste casi 3 de 3. Ahí está muy bien, Tiago. Ya tiró grafo, que es un nombre re difícil, ¿sí? Los grafos dirigidos era una estrategia, una herramienta, una representación gráfica que nos permitía entender el comportamiento de un sistema, particularmente de un algoritmo, o lo que nosotros llamamos ahora una función. ¿Está bien? Particularmente. Y para poder entender ese grafo dirigido, había un concepto que era detrás de eso la complejidad ciclomática, que también tiene un nombre, a ver, son nombres, no sé, fuera de lo común, pero no son cosas difíciles en principio que nos permitían recorrer ese diagrama, ese grafo, y básicamente determinar un número. ¿Y ese número qué nos iba a ayudar a entender? Bueno, nos iba a ayudar a entender cuántos caminos independientes teníamos que probar. O sea que lo que nos daba era una pista, nos daba información para no testear al voleo, ¿sí? No decir, bueno, a ver, che, ¿cuántos casos de prueba tengo que hacer? Tengo que hacer uno, dos, a ver, uno en el medio, uno si es un intervalo por abajo, por arriba, o sea, y no empezar a probar y probar sin, digamos, más allá de la experiencia que uno vaya logrando, sin sistematizar un poco esta tarea. Entonces, el grafo nos permite representar la información, la complejidad ciclomática usa el grafo para calcular un número y ese número por ahora, pues veremos qué otra información nos da, pero nos da los caminos independientes. Y esos caminos independientes que hace nos permite saber cuántos casos de prueba tenemos que hacer para probar las distintas bifurcaciones o posibles caminos que hay dentro de nuestro algoritmo. ¿Está bien? Vamos a ver a lo largo de la clase que justamente esa complejidad ciclomática en función del valor que nos dé o del rango de valores que nos dé, nos va a otorgar otro tipo de información. Entonces vamos a repasar brevemente ahora un poco las representaciones y para, como aprendemos haciendo, la idea justamente es hacer pequeños códigos, pequeñas representaciones y después que les pase yo un ejercicio como para ver si lo que estuvimos haciendo entre todos lo pueden hacer ustedes. ¿Está bien? Y atender justamente esas dudas. Eso va, creo que con eso vamos a estar en la primera parte de la clase y la segunda parte justamente va a estar más vinculado a lo que tiene que ver con qué otro tipo de información nos brinda la complejidad ciclomática, qué estrategias tenemos para reformular o refactorizar nuestro código pensando en justamente su mantenimiento y su condición de escalabilidad. ¿Sí? Es decir, pensar en el otorgamiento de nuevas funcionalidades, cuán fácil es de aprender ese código, de modificar ese código. En eso vamos a estar concentrando la clase de hoy. O sea que es una clase que profundiza lo que vimos la clase pasada y mi objetivo es que se lleven bastante práctica como para decir, bueno, en la clase llevo bastante práctica, me llevo tarea para poder seguir profundizando, pero tengo tener una buena base sobre el camino que tenemos que seguir. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, voy a compartir pantalla, así repasamos esto brevemente, porque la idea justamente es retomar los ejemplos y que con los ejemplos vayamos resolviendo las dudas. Vamos a ir haciendo ahí algunos grafos en vivo. Primero código de grafo. Código grafo como justamente entrar en calor, por decirlo de alguna manera. Bueno, mientras se comparte pantalla aprovecho para tomarme un mate y ustedes me dicen cuando se ve bien la presentación, porque por ahora me dice preparando. Ahí está bien, profe. Perfecto, medio mate tomé, ahí va. Ahí se ve. Entonces, lo que vamos a ver dentro de esta clase número 4 es repasar esta idea de la complejidad ciclomática, que decíamos que a partir de los grafos podíamos representar o entender la complejidad del código, ¿sí? Y había una fórmula que es una fórmula sencilla, que no hace, digamos, no tiene demasiadas particularidades, pero ¿en qué consiste? Bueno, consiste en poder obtener las aristas. ¿Qué eran las aristas? Los caminos, ¿sí? Que vinculaban las distintas etapas de mi código y los nodos. ¿Y los nodos qué eran? Justamente era la representación de cada sentencia o de cada condición de evaluación. A partir de esa cuenta, ¿sí? La CC viene de complejidad ciclomática, hacíamos aristas menos nodos más 2, es una fórmula totalmente empírica,
Y sobre esto, ¿qué hace? Bueno, nos da un número. ¿Y ese número qué permite hacer? Nos permite evaluar justamente los caminos independientes. Entonces ahí tenemos sobre un grafo dirigido los vértices o nodos, numerados con letras o nomenclados con letras o numerados con números, valga la redundancia. No, a mí me gusta más la idea de números porque ya directamente te ayuda a entender. Y lo que vamos a ver es un poco lo que tiene que ver con escribir el código y sobre el código poder editarlo, poder ponerle alguna referencia para que cuando pongamos acá A, B, C, D o 1, 2, 3, 4 representando los nodos, sepamos fehacientemente, sepamos justamente de qué línea de código se trata. Si no, es como muy difícil de poder seguir, y la idea justamente más allá de construir el grafo es que ustedes se lleven una herramienta concreta. Si la herramienta les genera más complejidad en su uso que lo que los ayuda, bueno, entonces no nos sirve la herramienta. Por eso tenemos que entender de qué manera ponemos la herramienta a nuestro favor. Y recordando simplemente que teníamos como distintas formas de representación. Fíjense que si era una secuencia era un nodo tras otro. Si teníamos bifurcaciones, justamente teníamos un nodo que se llamaba nodo predicado, acá de color rojo, ¿sí? Se lo marcaba porque era un nodo predicado, porque podíamos ir por verdadero o por falso, y luego justamente unificar el código. Tenemos las representaciones de casos múltiples, ¿sí? Pensando en la idea de un switch case. Teníamos la representación particularmente de un while o de un for o de un do while. La diferencia obviamente entre el while y el for y el do while es que en el while y el for primero se preguntaba y luego se hacía, y en el do while primero se hacía y luego se preguntaba por la condición de finalización, ¿sí? Entonces, recordando esto brevemente, la idea es en particular poder justamente empezar a hacer pequeños códigos con sus pequeños grafos para ver cómo esto funciona. ¿Está bien? Así que dejo de compartir ahí un segundito. Vamos a hacer una edición aprovechando el Paint, PowerPoint y las ventajas que nos da la ofimática. Así que voy a compartirles acá una pantalla de Replit para ver un pedacito de código que vamos a ir creando. Y vamos a ir haciendo esto, creando código, y a continuación, justamente, acá está. Y a continuación ir creando el grafo y la complejidad ciclomática. Bien. Bueno, ahí si todo va bien, deberían estar viendo el Replit, que dice clase 10 de abril. Si alguno me quiere confirmar que se esté viendo. Sí, Ahí sí. se ve. Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer que es, vamos a tratar de resolver un problema que los conoce como los primeros problemas que seguramente hicieron en materias anteriores, que son problemas de resolución directa. Los problemas de resolución directa, ¿qué indican o qué proponen? Particularmente, lo que proponen es que hay primero una serie de datos y definición de los recursos, hay algún tipo de procesamiento y hay una salida. Es decir, hay un camino lineal que uno realiza. Para eso entonces vamos a hacer directamente acá una función. Esa función se va a llamar, va a devolver, a ver, ¿qué puede devolver? Vamos a hacer esto, una función sencilla. Vamos a hacer una función que se llama suma, ¿sí? Tenemos A y B como los números que estamos recibiendo, como para justamente cuando hicimos también las primeras test unitarios, arrancamos de una manera parecida. Y lo que voy a hacer es, bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, declaro una variable que se llame resultado. Ok. ¿Qué más hago? Digo que el resultado es igual a A más B y retorno resultado. ¿Está bien? Digo, no tiene más complejidad que esa. Si les pidiese en vez de ser una función que se llama suma, una función que se llama perímetro, ¿qué haría la función perímetro? A ver, denme un segundo que ahí habilitamos que alguien que se está por sumar. A ver, Gerardo. Buen día, Gerardo. Buen día, profe. Ahí Disculpe la tardanza, que tuve que dejar a mi hermana en la escuela y por eso tardé en entrar. Tranqui. Gracias por avisar. Ahora acá te estoy buscando con Q, es tu apellido, así que ahí está.
Listo, ya te anoté. Dale. Ahí estamos. Entonces lo que estábamos diciendo era que si tuviese que hacer una función que fuese calcular el perímetro de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, sería algo equivalente. Sería tener una variable que se llame perímetro. Sería perímetro es igual al lado 1 más lado 2 más lado 3 y retornaría perímetro. Son problemas de resolución directa, no implican una gran complejidad en general, ¿sí? En general. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Voy a este código. ¿Qué me falta hacer para probar ese código? Bueno, me falta obviamente poner acá una variable que se llame res de resultado. Es decir, que res es igual a suma de 2,5 y imprimir la suma directamente. Bueno, si todo fue bien y nuestra función anda bien, diría clase 10 de abril, la suma es 7. Está en 2 más 5 es 7. No hicimos nada extraño, pero no me quiero quedar y concentrar en el main. El grafo dirigido y la complejidad ciclomática lo vamos a hacer a partir de la mínima unidad de operación que nosotros tenemos, que son las funciones, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer una captura de pantalla y haremos una pequeña edición en vivo, permítanme. A ver si podemos hacerlo esto de esta manera. Ahí va. Ya vamos. Denme un segundo nomás. Bueno, ahí va. Y ahora entonces lo que les voy a compartir es otra cosa, que es ni más ni menos que esta edición en vivo para tratar de hacer el grafo. Denme un segundo. Dejo de compartir acá y les voy a compartir justamente una pestaña de PowerPoint. Esta pestaña de PowerPoint lo que va a tratar de hacer es que entre todos rápidamente podamos justamente hacer un grafo dirigido. Ponemos para entrar en calor, ¿sí? Ventana, clase 4, acá, ayuda, complejidad ciclomática. Bien, entonces avísenme cuando lo vean. Yo acabo de pegar el código, está bien en una diapositiva de PowerPoint, y acá me dejé armado un nodito simplemente para poder aprovecharlo y utilizarlo. ¿Está bien? Bien. ¿Se ve en pantalla? ¿Hay alguna duda, consulta? Se ve. Se ve, perfecto. Bueno, entonces ahí directamente el primer, que estamos representando con el número 1, obviamente, ¿qué es lo que representa? Representa la declaración de las variables. El número 2, ¿qué va a estar representando? El nodo número 2, si todo va bien. Ahí vamos. Va a estar representando justamente lo que es la operación, ¿sí? Y el nodo número 3 va a estar representando justamente el valor de retorno de nuestra función. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda de cómo numerar los nodos asociándolo a cada? Acá es bastante lineal. Tenemos 3 líneas, tenemos 3 nodos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer nuestro grafo dirigido. Nuestro grafo dirigido, ¿qué va a ser? Y directamente tenemos que tener 1, 2 y 3. Vamos a vincularlo, vamos a dibujar, ahí está. Y en dibujar, no, vamos a insertar, ¿dónde tenemos acá? Se me fue, formas, acá estamos, formas. Y en formas vamos a hacer una flechita que va del 1 al 2, no hay demasiada duda. Y después vamos a hacer otra flecha que va del 2 al 3. ¿Está bien? Entonces, lo que nos queda por hacer, ¿qué es? Bueno, lo que nos queda por hacer es justamente pensar de qué manera. Vamos a insertar acá un cuadro de texto. Un cuadro de texto. ¿Cómo calculamos la complejidad ciclomática? ¿Se acuerdan?
Lo vimos la clase pasada y lo vimos hace un ratito repasando. ¿Qué menos qué? Más 2 más 5 más 8 ¿qué era? ¿Cómo era esa fórmula? Aristas Aristas menos nodos más 2. menos nodos menos nodos, si puedo escribir bien a esta hora de la mañana, mejor. Bien, perfecto. Entonces recordamos. Bueno, ¿cuántas aristas tenemos? 2. Dos. ¿Cuáles son? Y lo que son las linitas que están pintadas en azul. ¿Está bien? Sí, ¿Y sí, las nodos? flechas. Y serían 3. 3, perfecto. Y el más 2, perfecto. Entonces, ¿qué nos queda esto? ¿Cuánto nos da la complejidad ciclomática? 3, A ver. creo. No, 2 menos 3, da menos 1. 1 más 2, 1 te da. 1, ¿está bien? 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 más 2 nos da 1. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Qué significa ese 1? Ese 1 significa que hay un único camino independiente. Acá me quedó, perdón, el nodo 3 me quedó feo. Vamos a llevarnos todo de vuelta para allá. Me lo afané. Ahí está. Listo. ¿Por qué nos da 1? Y bueno, es bastante obvio que debería dar 1, porque hay un único camino independiente, porque tengo que ir de 1 a 2, de 2 a 3 y se terminó mi código. ¿Sí? Se ve que por eso es lo que llama un problema de resolución directa. Si yo te digo, suma los lados de un triángulo y me dan lado 1, lado 2, lado 3, digamos, el resultado va a ser también, la complejidad ciclomática va a ser 1. Si te digo, calcular la superficie de un círculo, o calcular cuántos metros de alambre tenés y cuál es el costo dado el precio por metro cuadrado, ¿sí? O el precio por metro lineal, y es una cuenta y retornada. Fíjate que la mayoría en general de los problemas que solemos hacer y los agarramos con la calculadora y los hacemos, ¿sí? Suelen ser problemas de resolución directa, que no requieren ni aplicar casi, a veces a lo sumo hay que aplicar regla de 3 simple, no más que eso, pero salen, digamos, no tiene una complejidad matemática o algorítmica superior. Son la mayoría de los problemas que hacemos cotidianamente, por eso en particular son los denomina de resolución directa. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? O sea, creo que no, no debería haber grandes dudas, por lo menos respecto a esto. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Se entiende cómo asociamos cada nodo? Perfecto, ahí gracias María. Cómo asociamos cada nodo con el código y particularmente, obviamente, con el grafo y cómo lo evaluamos, ¿sí? Y uno, si tuviese una función de testing, bueno, tenés un único caso, no tenés muchas otras posibilidades. ¿Qué posibilidades hicimos? De hecho, fíjate que nosotros, cuando hicimos nuestros test unitarios, hicimos algunas inferencias y planteamos varios casos de prueba. No sé si se acuerdan de eso. Que cuando hicimos la suma dijimos, che, tienen que ser los dos positivos, tienen que ser los dos negativos, uno positivo negativo, otro que sea negativo positivo, otro pasando por cero para verificar cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque además de sumar, nos interesaba ciertas características de los números que nos estaban pasando. Por eso incluimos otros casos de prueba que tenían que ver con, por ejemplo, lo que llaman condiciones límite o condiciones del contexto o del escenario. Pero finalmente, si vos querés validar si se puede sumar dos números, el camino es lineal, es un único camino independiente. Vos lo estás limitando, contextualizando en función de los valores que admitidos o no admitidos, por ejemplo. ¿Está bien? Cuando a ese ejemplo le fuimos agregando condiciones, su complejidad ciclomática claramente iba a aumentar. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Este primer ejemplo vamos a decir que es de entrada en calor, si todos lo entendieron. Haremos un segundo ejemplo. Dejo de compartir acá, así que voy a estar compartiendo distintas cosas durante la mañana. Y me voy a ir al código puntualmente de Replit nuevamente. Porque lo que vamos a hacer es complejizar o hacer un código un poquito más complejo para poder justamente representar su grafo y a partir de eso calcular la complejidad. ¿Ok? Así que me voy nuevamente al Replit y podemos tener estas demoras entre que pasamos de un sistema a otro. Lo que voy a hacer es ir guardando para que les quede directamente cada uno de los ejemplos que vamos trabajando, más allá del PowerPoint que después subiré con el paso a paso que estamos haciendo, así lo tienen de apoyo. Así que denme un segundito que lo descargamos y así nos queda disponible para poder trabajar.
Bien, entonces en este caso tenemos acá clase 4, ejemplo 0. Ahí va. Bien. Así que ya entiendo que podemos seguir justamente. Ahí está. Y lo que vamos a hacer, en vez de ser una función suma, vamos a hacer una función que se llame vamos a hacer una función que se llame evaluar intervalo. Ahí va. Evaluar intervalo, ¿qué va a hacer? Evaluar intervalo va a recibir el límite inferior de un intervalo. Vamos a ponerle límite inferior. ¿Sí? Estamos pensando como si fuese la recta numérica, ¿se acuerdan? Límite superior, es decir, justamente pensando en un intervalo, si está entre tanto y tanto, y justamente el valor a evaluar. ¿Está bien? Y lo que tenemos que hacer es indicar si valor se encuentra dentro del límite inferior y dentro del límite superior. ¿Está bien? Y si es así, obviamente retornaremos un valor, simplemente. ¿Dudas con el enunciado? ¿Algo que no se entienda lo que vamos a hacer? Porque eso es lo primero. Fíjate que lo único que estoy haciendo es dejándome preparada como la estructura, vamos a decirle, de la función para que sea un poquito más fácil. Ahí va. Y acá le pasamos, vamos a llamar a la función se llama evaluar intervalo. Y acá le pasamos 2,8 y le paso el valor 4, por ejemplo. ¿Sí? Y con eso, ¿qué se supone que hacíamos? Bueno, deberíamos decir que si es igual a 1, el valor está en el intervalo. No mucho más que eso. Ahí. Bien. Vamos a correr un poquito esta ventana, si se puede. Vamos a aprovechar un poco más el ancho de la pantalla. Y ahí, ¿cómo vamos a evaluar si el valor está en el intervalo? ¿Cómo me ayudan? Podemos hacer varias posibilidades. Posibilidad número 1. Se me ocurren varias opciones de hacer esto, pero me gustaría que ustedes me ayuden a pensar cómo lo podemos implementar. Es un código, vamos a decir, sencillo, pero un poquito más complejo que obviamente un problema de resolución directa. ¿Cómo podemos hacer para determinar si el valor está en un intervalo? Con un if, poner el límite inferior y el límite superior y preguntar si está en el medio. Ok, O está... preguntar si está en el medio. O sea, preguntar si está justamente, si es mayor que el inferior y menor y que el menor superior. ¿Sería algo así? superior. Ok, Sí, sí. bien. ¿Coinciden con Pedro? ¿O todavía es muy temprano? No, Alex dice que sí. Ok, bien. Ya Sí, estás sí. recibiendo aplausos, Pedro. Ahí va. Bien. Entonces, mira todo lo que te está mandando. Bueno, ahí vamos entonces a hacer algo de lo que dijo Pedro y luego haremos una reversión, si les parece, para ver si cambia o no el grafo, si cambia o no la complejidad ciclomática. Bueno, voy a decir que si valor es mayor que el límite inferior y valor es menor e igual que el límite superior, el resultado va a ser 1. ¿Sí? ¿Qué estoy usando? Estoy usando la variable resultado, vamos a ponerle, para evaluar si el valor está en el intervalo. Por eso 0 significa no está y 1 significa está en el intervalo. ¿Está bien? Y finalmente retornamos el resultado. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Si nunca entró a este if, porque nunca fue verdadero, obviamente el resultado no se modificó y me retornará en particular 0. Si entró a este intervalo porque las dos condiciones fueron verdaderas, obviamente me retornará 1. ¿Por qué? Porque la variable de valor que la estoy utilizando para evaluar si el valor está en el intervalo, la modifiqué. ¿Ok? Bueno, vamos a probarlo. Bueno, a ver qué dijo. Hay algo que no le gustó. Acá dice error. A ver, vamos a subir. ¿Qué problema dice? Mira acá.
le metí un pifi de tipeando ahí, me sobró una coma. Ahí va. Bueno, creo que era eso. Vamos a correrlo de vuelta. A ver. Ahí está. El valor está en el intervalo. A ver. El intervalo 2, 8. Le pasé el valor 4. Obviamente, ¿qué nos pasa? Sí, 4 está entre 2 y 8. No hay mucha ciencia. Bueno, voy a probar otra cosa. Voy a ponerle 10. Y lo volvemos a probar. Se supone que me debería... ¿Qué me dice? Me dice clase 10 de abril. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no me, cartel. no me tomé el trabajo de meterle un else y decirle que el valor no estaba en el intervalo, ¿no? Entonces ahí nos encontramos, y todo fue bien, que el valor no está en el intervalo. Pero de vuelta, esto es la invocación de la función. Nuestra mínima unidad de trabajo de integración de sentencias es justamente, ¿qué cosa? Es justamente la función. Por eso lo que tenemos que evaluar es la función. Así que si todo va bien y puedo mover esto un poquitito más. A ver, ahí. Voy a hacer una captura de pantalla. Voy a proponer esto que estoy haciendo acá y ahora se los comparto. Así construimos el grafo que corresponde a este caso. Denme un segundo. Si la tecnología acompaña, va a ser mucho mejor. Bien. Y entonces ahora les voy a compartir el PowerPoint, ¿sí? Y vamos a ir identificando cada uno de los nodos. Acá me quedó una barra, ¿no? Cada uno de los nodos, y obviamente lo que vamos a hacer es crear nuestro grafo dirigido para calcular posteriormente la complejidad ciclomática. Entonces, denme un segundo que tengo que copiarme alguna cosa como para que nos ayude un poco. Ahí está. Perfecto. Así que voy entonces a compartir pantalla ahora sobre el PowerPoint. Por ahí esto si lo hacemos presencial tendríamos el código y ya lo vamos haciendo enseguida. Acá tengo que pasar de aplicación en aplicación. Nos lleva un poquito más de tiempo nomás. Bien, ventana. Y vamos a compartir, dijimos, el PowerPoint. Bien. ¿Me confirman cuando lo están viendo? Ahí se ve, profe. Perfecto, bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es el primer nodo? Resultado. Ok, podríamos asumir que directamente que la declaración de resultado podría ser el primer nodo o el nodo justamente de inicio de nuestro grafo. Así que vamos a ponerle el número 1. Ahí estamos. ¿Qué más tenemos? Pero también podríamos empezar, si no directamente, por la condicionalidad. Bueno, ¿qué tenemos acá en particular? Tenemos dos condiciones evaluadas mediante un conector que es el I. Ese I implica, ¿qué cosa? ¿Qué implica? Simultaneidad. ¿Sí? Entonces voy a tener una condición, fíjense, una condición en este caso que es la condición si el valor es mayor o igual que el límite inferior, y otra condición justamente cuando el valor es menor o igual que el límite superior. ¿Está bien? ¿Ven que son dos nodos porque son dos condiciones diferentes? Si fuese una AND o una OR no importaría en principio, pero acá justamente estamos viendo una condición y la otra condición. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahí? ¿Cuál sería el siguiente nodo? ¿Hay otros nodos más? El resultado igual a 1. Ok, justamente el resultado igual a 1. ¿Por qué? Porque en el caso que sean verdaderas, tenemos un nodo más que identificamos. Ahí está, 4. Y lo que estamos haciendo es el return, ¿no? Justamente donde estamos devolviendo la información. Bien, ahí estamos. 5. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que generar el grafo. Y para generar el grafo voy a hacer esto. Voy a tener el 1 por acá.
Vamos a agregar el 2, el 3. A ver si los tenemos de este lado, así, algo de esta manera. El 4, la particularidad que un poco nos ayuda el PowerPoint, que es que bueno, podemos moverlo y que quede el grafo lo más ordenadito posible, que si uno lo hace a mano, seguramente nos puede quedar un poco menos prolijo. Bien, ¿por dónde arrancamos? ¿Del 1 a dónde pasamos? Perdón, acá hice un lío bárbaro, no sé si se dieron cuenta, no copié y pegué, ¿eh? Qué desastre que soy, ¿eh? Esto de la tecnología, ahí va, vamos a... Pero nadie me dijo nada, eso fue lo peor. Vamos a volver a ordenarlo, todo el laburito hermoso que habíamos hecho, casi estético. Ahí va, listo. Ahora sí tenemos los nodos identificados y particularmente tenemos que armar el grafo. ¿Por dónde nos dirigimos? ¿Cómo arrancamos? ¿Cuál es el primer camino? Del 1 al 2. Del 1 al 2, o sea, del 1, ¿puede pasar a algún otro lugar? No. No, perfecto, listo. Del 1 al 2 arrancamos. Después vemos si lo acomodamos bien. Del 1 al 2. El 2, ¿qué es lo que sucede con el 2? Si el 2, ¿qué valores puede tomar el nodo 2? Porque es una condicionalidad. ¿Está bien? Una condición. Son simultáneos, entonces toman los dos valores. Claro, para poder justamente entrar a ese if tiene que tomar los dos. Pero ahora, si evaluamos solamente el nodo 2. Y se genera un verdadero falso, digamos. Perfecto, verdadero o falso, exactamente. O sea, vamos a decir lo siguiente. Si valor no es mayor que el límite inferior, es decir, que si es falso, ¿dónde debería continuar mi código? Ustedes lo están viendo ahí, ¿no? Devolviendo el resultado directamente. Ok, ¿a dónde debería ir entonces? ¿Del 2 al qué? Al 5. Del 2 al 5. Entonces voy a ir del 2 al 5. Del 2 al 5. ¿Está bien? Ahí va, vamos a ponerlo ahí. Y vamos a agregarle para que les quede más recordado, más fácil, que acá estamos yendo por cuando fue falso. Está bien, si la 2 fue falsa, nos vamos al 5, ya termina directamente, ¿sí? Diferente hubiese sido si la condición acá hubiese sido una OR. Está bien, como es una I, si una de las dos condiciones es falsa, ya directamente termina. Bien. Del 2, si el 2 es verdadero, ¿qué tengo que hacer? Saltar a la 3, a ver si es verdadero. Saltar a la 3, ok. A ver, vamos allá. Paso del 2 al 3, ok. Y acá ya vamos a agregarle para que les quede lo más prolijito posible. No era un comentario que tenía que hacer, era un... no era de vuelta, no era un comentario, era un cuadro de texto. Ahí está. Cuando fue verdadero, justamente lo que tenemos que hacer es pasar del 2 al 3. Bien. Si el 3 es falso, ¿qué tengo que hacer? Pasa al 5 de nuevo. Al 5 de nuevo. Ok. Entonces, si el 3 es falso, pasa al 5 de vuelta. A ver si está bien. Vamos a tratar de acomodar esto de alguna manera para que quede más cómodo. A ver, creo que por ahí podría ir. Bien, si el 3 es falso, pasa al 5 de vuelta. ¿Está bien? Y acá vamos a ponerle el camino justamente por falso. Y si el 3 es verdadero, es decir, hicimos el camino del 1 al 2. El 2 fue verdadero, llegué al 3. El 3 es verdadero, ¿a dónde va? Al 4. Al 4. Bien. Perfecto, o sea que, y acá les vamos a agregar directamente para que ya nos quede, que fuimos por verdadero. ¿Y del 4 a dónde pasamos? Al 5. Al 5, perfecto. Pasamos al 5, allá vamos. Bien. ¿Qué particularidad tiene esto que acabamos de desarrollar? Bueno, primero voy a acomodarlo un poquitito como para que quede como más alineado. Ahí está. Y esta flecha la podemos poner para acá. Y nos da esa posibilidad. Podría haber quedado más, digamos, más lindo todavía. Ponele. Pero digamos, creo que más o menos es claro. Una de las particularidades que hay es
que el grafo tiene que estar acompañado del código. Esta idea que estamos construyendo, donde tenemos el código, identificamos los nodos y vemos a su lado justamente cada uno de ellos, nos permite entender el grafo. Fíjense que nos permite entender la lógica del código, la lógica, el comportamiento, el algoritmo que desarrollamos, más allá del lenguaje. Es decir, fíjate que vos en este caso estás utilizando estructuras básicas como secuencias, bifurcaciones, repeticiones, que es el próximo ejemplo que vamos a hacer particularmente, pero podría estar programado en C++ o podría estar programado en Python y el grafo sería equivalente. ¿Está bien? Entonces nos da una pista de que más allá del lenguaje nos habla del comportamiento que tiene nuestro código. ¿Está bien? Así que lo que voy a hacer es, me traigo esto por acá, ya que lo hicimos, y vamos a calcular la complejidad ciclomática. Entonces, obviamente acá tenemos, voy a borrar esta parte de acá, tuki, vamos a borrar esta parte de acá, ahí va. ¿Cuántas aristas? ¿Cuántos nodos? Nodos es fácil, si los numeramos, vemos que son 5 nodos. ¿Está bien? Así que le pongo más 5 y... perdón, menos 5 y más 2. Me falta el primer valor. ¿Cuántas aristas tenemos? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Bien. Fíjate ahí que tenemos 6 menos 5 más 2. ¿Cuánto nos da la complejidad ciclomática? 3. 3. ¿Qué significa que nos dé 3? 3 formas posibles de resultado. Ok, 3 formas posibles del resultado. ¿Se imaginan cuáles son? ¿Cuáles son los caminos? Lo vemos gráficamente. Fíjate que el primer camino, ¿cuál es? Primero, si no entra en el primer nodo, en el la primera parte del if, si no entra en la segunda parte del if. Ok, hagamos algo. Para poder entenderlo, numerémoslo. El primer camino podría ser 1, 2, 5. 1, 2, 5. Okay. El segundo, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 3, 4, 5. Perfecto, bien. ¿Y eso con qué se representa? ¿Con qué situaciones se representa? ¿Podemos ponerle valores? Por ejemplo, el 1, 2, 5. ¿Con qué situación sería? Permiso, voy a hacer algo así para poder hacerlo en vivo. Un cuadro de texto acá, ahí está. El 1, 2, 5, si tengo esto, quiero escribir, ¿qué valores tendría que recibir acá para que sea el 1, 2, 5? Y el valor tendría que estar fuera del rango. Claro, vamos a hacer algo para que sea, por ejemplo, acá teníamos el 2, ¿no? Acá era el 2. Permítanme un segundito. Lo pegamos. Tuki. Tuki. Entonces, le habíamos puesto entre 2 y... Tendría que ser el valor más grande que 8. Ok, dice 1, 2, 5 es cuando 2 no se cumple. Por lo tanto, cuando el valor no es mayor que el límite inferior. Cuando el valor no es mayor que el límite inferior. ¿Cuándo va a ser eso? Por ejemplo, que le ponga el número 1. ¿Está bien? ¿Esa sería una situación? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí ya tenés un primer set o un primer conjunto de datos para poder hacer la pista para tu test unitario. ¿Con qué valores vas a probarlo? 2, 8 y 1. 2, 8 es el intervalo, 1 es el valor que va a ir cambiando. Bien, el otro camino, dijimos, el otro camino era, un camino era 1, 2, 5, el otro camino era 1, 2, 3, 5, dijeron. Sí, profe. Bueno, ¿cómo sería 1, 2, 3, 5? El Ahí intervalo sí, queda igual. Sí, un número mayor. Ok, 8. o sea, por ejemplo, sería un número mayor que 8. ¿Por qué? Porque el valor es mayor que el límite inferior, por eso la 2 fue verdadero. Pero en el caso de la 3, justamente, el valor no es menor que el límite superior y por eso termina. Ahí tenemos el segundo set que particularmente nos permite hacer posteriormente el test unitario. Pensar ese caso de prueba con el intervalo 2, 8 y 10. Y el tercer camino, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4 y 5. Con 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, tenemos justamente la situación intermedia, que es, por ejemplo, donde el valor fue mayor o igual que el límite inferior, el valor fue menor o igual que el límite superior, justamente modificamos esa bandera, ese flag que fue resultado y terminamos, ¿sí?
Se ve cómo, en particular, a ver, acá el código también, fíjate cuántas líneas tuvo el código. Vamos a ser generosos, tiene 10 líneas el código, pero que tiene comentarios y enters en el medio, pero digo, es un código muy, muy chiquitito, muy compacto. Ya nos está dando el valor de 3 y el grafo una ayuda visual para saber cuáles son los caminos y empezar a sistematizar nuestro trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea de por qué usamos grafos dirigidos? ¿Por qué hacemos uso de la complejidad ciclomática? ¿Sí? Es más fácil para hacerlo las pruebas. Claro, exactamente. Nos da pautas para poder saber qué caminos tenemos que hacer o qué casos de prueba tenemos que elaborar en un test unitario. ¿Está bien? Para eso nos sirve. Entonces, ahí dejé de compartir y voy a descargar este segundo ejemplo para que después lo puedan tener ahí y los subimos a EVEA. Demos un segundito. Entonces tenemos acá, dijimos clase 4. Clase 4, ejemplo 1. Ahí está. Bien. Y ahora entonces, si tenemos eso, vamos a ir justamente por otro de los casos. ¿Cuál es el otro caso que podemos hacer? Hicimos un caso de resolución directa, hicimos un caso de bifurcación y vamos a hacer ahora un caso de repetición. ¿Está bien? Como para poder ir justamente viendo cada una de las representaciones, entendiéndolas y obviamente puedes hacer algo que integre todo eso que vimos hasta ahora. Entonces voy a compartir nuevamente pantalla y nos vamos al código. A ver, la idea no es traer códigos resueltos y directamente hablar sobre eso, sino que un poco me interesa que a medida que vamos generando los códigos vayamos discutiendo porque eso nos da cierta gimnasia al momento de trabajar. Ahí no sé si había una mano levantada o alguien quería decir algo. Yo, profe, Sí. no me quedó muy claro la última parte que explicó cuando puso el número 8. Esa parte, la última parte me quedó muy clara. Si la Dale, puede, si ahora lo va a volver a hacer para que lo pueda dale, entender lo mejor. vemos ahora, así después avanzamos al otro ejemplo, Silvana. Dame un segundito que comparto nuevamente el PowerPoint y listo. Dale. Allá vamos, denme un segundo. Entiendo que ahí lo están viendo, pero avísame si ya lo ves. Sí, ahí está. Perfecto, bien. El 2 y el 8 siempre permanecían constantes en este caso porque eran los límites que me había pasado de la función, ¿no? Los estamos poniendo como de ejemplo. Y lo que íbamos variando era para los distintos caminos, el 1, 2 y 5, pusimos un valor que sea representativo de eso, ¿sí? Para el 1, 2, 3, 5 pusimos otro valor que era el valor, por ejemplo, 10, si mal no recuerdo, habíamos puesto, ¿sí? ¿Por qué era el 10? Porque fíjate que con el valor 10 nos pasaba que íbamos del 1 al 2, la condición 2 era, ¿el valor es mayor o igual que el límite inferior? Sí, ¿por qué? Porque 10 es mayor que 2. Ok, perfecto. Entonces, como es verdadero, paso al 3 a evaluar el 3. ¿Cuál es el 3? La otra condición en este caso del if, donde tenemos que evaluar el valor es menor o igual que el límite superior y no. 10 vemos que no es menor que 8. Por eso directamente nos daba falso. Ese era el segundo camino. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Y el tercer camino era el camino donde 2 era verdadero, 3 era verdadero y justamente pasamos a 4. ¿Y con qué lo podíamos representar? Y dijimos que un ejemplo era poder representarlo con el valor 5, donde 5 era mayor que 2, por eso el nodo 2 era verdadero. 5 era menor que 8, por eso el nodo 3 era verdadero. Modificábamos ahí el nodo 4, que era el resultado, y llegábamos al final justamente donde devolvíamos resultado. Lo que nos permite hacer estos pasos que estamos llevando adelante es sistematizar o hacer de una manera más organizada la elaboración de los distintos casos de prueba en nuestros test o pruebas unitarias. ¿Está bien?
Es imaginar cuál Sí, es el ahora sí, profe. conjunto de datos que a mí me sirve para poder testear y validar ese algoritmo. Para eso lo estamos usando. ¿Ok? Bien. Bárbaro. ¿Sí? ¿Quedamos bien? Genial. Bueno, entonces ahora sí, ahora vamos a pasar a un ejemplo más. Ese ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo que incorpore algo iterativo o repetitivo. ¿Sí? Algo iterativo o repetitivo, y lo estamos pensando particularmente como justamente otro tipo de estructuras que podemos trabajar. Entonces, ahora sí voy a compartir el Replit. Allá vamos. Bien. Y lo que vamos a hacer es hacer una función que se llame obtener promedio. Obtener promedio, ahí está. Y vamos a pasarle, por ejemplo, un vector con las notas, está bien. Un vector con las notas y la cantidad de notas. Todos creo que están acostumbrados o ya, digamos, sabemos que la notación con corchetes, digamos, tiene que ver con un arreglo, ¿sí? Y como es un arreglo, que en este caso queremos obtener el promedio va a ser un número real, float, resulta. O vamos a ponerle promedio, ¿no? Para que sea más fácil. Promedio. Bien. ¿Qué tenemos que poder probar acá? ¿Cómo sería el algoritmo para, a partir de un arreglo de notas, poder obtener justamente, bueno, digamos, poder obtener justamente su promedio? Habría que sumar todas las notas. Habría que sumar todas las notas. Ok, hago nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 más nota 5, así, y lo divido por la cantidad. Claro. Ok, bueno. Entonces lo voy a hacer con un while, pero para después poder hacerlo con un for. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tener una variable auxiliar que se llame cuenta, ¿sí? Y probablemente necesite alguna variable auxiliar que sea suma para ir sumando cada uno de los valores. Bien. Entonces voy a hacer while cuenta sea menor que cantidad. While cuenta sea menor que cantidad. Cuenta que va a tener la cantidad de vueltas que vayamos dando para ir recorriendo cada uno de los cajones de ese vector. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer así, en ese caso? No sé, no responde. Ahí está. Un segundo. Lo que tengo que hacer es que suma es igual a suma más notas subcuenta. ¿Coinciden con eso? Es decir, lo que estoy agarrando es cada cajón, fijándome la nota que tiene y agregándoselo a lo que se llama un acumulador, en este caso la variable suma, que me va a ir guardando cada uno de los datos que voy a ir sumando, ¿sí? Fíjate que suma, como es un acumulador, tiene que empezar en cero, porque si vos no lo empezás en cero, vos no sabés de dónde parte la suma, por eso lo empezamos en cero, y por eso hacemos justamente algo equivalente con cuenta. Cuenta empieza en cero, ¿por qué? Porque queremos que entre a la condición y que sea, en este caso, cuenta menor que cantidad. ¿Está bien? Una vez que termina este while, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que hacer que el promedio sea suma dividido cantidad. Pero tengo un problema acá. ¿Suma de qué tipo es? Entero. Entero, perfecto. ¿Y cantidad? Float. Cantidad no es float. Cantidad es un... Promedio es float. Claro, suma es entero y cantidad es entero. ¿Sí? Entonces, entero dividido entero a mí me va a dar un número entero. No me va a dar un float. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿Hacer un casteo? un casteo, bien. Ahora, ¿quién dijo lo del casteo? Yo. Ah, no me digas yo, claro, porque qué vivo. Yo, para que Pedro. te voy a buscar. A ver, ¿quién fue? Yo. Mira que ya las voces las voy reconociendo, ¿eh? Pedro, ¿fue?
Sí. ¿Viste? No estoy tan lejos entonces. Bueno, Pedro dijo un casteo. La pregunta es, ahora, ¿viste? Porque Pedro tira una y todo el mundo dice, bien, Pedro, vamos, que yo, pero a ver, más allá de eso, quiero saber si realmente los demás lo saben. ¿Saben lo que es un casteo? Ahí Santino dice, un float antes de suma. Ok, pero ¿qué significa conceptualmente eso? Digo, si no lo saben, es un buen momento para aclararlo por las dudas. ¿Qué eso ahí, Santino, Pedro? ¿Por qué ustedes dicen un casteo? Santino dijo esto, ¿no? Dijo algo así, Santino. Yo por lo que tengo entendido es que cambiás, por ejemplo, en este int por un float, que te lo dé el resultado en float. Ok, tal cual. Lo que le estamos diciendo es que, mira, por esta línea y por ese momento suma que es entero, porque fuiste sumando números enteros, quiero que se comporte, pero solo por esa línea, como si fuese un float. ¿Sí? ¿Para qué? Para que directamente un float dividido o un real dividido en entero nos dé justamente un promedio. No tienen que pensar como si fuese una, por ahí Pedro se acuerda, ¿sí? No sé si por ahí la barba me engaña, pero teníamos balanzas de platillos, ¿sí? ¿Alguna vez vieron las balanzas de platillos? Pedro dice que sí, ¿sí? ¿Viste? Yo creía que sí, pero bueno, ¿el resto conocen las balanzas de platillos? No, Santino dice que no. ¿Viste? Florencia dice que sí, ok. Bueno, a ver, teníamos como dos platitos, ¿no? Y los platitos que teníamos por ahí lo vieron, no digo que lo hayan visto en la vida real, por ahí lo vieron en una película. Sí, una película. Una báscula. Ahí está, una báscula, totalmente. Que la idea es que esté en equilibrio, ¿no? Si no Claro. está en equilibrio, ¿qué va a pasar? Y es lo que nos pasa acá. Si nosotros no equilibramos lo que hay de un lado del igual y lo que hay del otro lado del igual, el compilador nos va a decir, ojo, acá te voy a tirar un warning. ¿Sí? Y ese warning, vos fíjate qué querés hacer. Como es un warning, podés ejecutarlo y en algunos casos va a funcionar y en otros, no sé. Fíjate vos. Eso es lo que, con otras palabras, pero eso es lo que te dice el compilador. Lo que vamos a tratar de hacer Tendría que hacer una cosa el compilador, no sé, fíjate vos lo que vas a hacer. fíjate, claro, te dice, viste, fíjate vos, no sé, ahí las relaciones de pareja de cada uno, no sé, como sea. Ahí, lo que nos interesa que es tener particularmente equilibrio cuando usemos el operador igual. De un lado hay float, del otro lado tiene que haber float. ¿Sí? ¿Sí? Pensémoslo desde esa manera. Lo que queremos generar son códigos que no tengan warnings, porque un warning de hoy, sobre todo en el mundo del testing, es un error del día de mañana. Ahí esa frase armada. Pero digamos, un warning es un error potencial. Por eso queremos evitar que aparezcan warnings en nuestro código. Warnings o advertencias, que es lo mismo, ¿verdad? Bien. A ver. Ahí te leo, Ehrlich. Dame un segundito. Dice. Tendría que ser así. Suma, cantidad. Solamente con colocarlo. Digamos, lo podría hacer de tres maneras diferentes, Ehrlich. Mirá. Podría ser agregándolo así, solo aplica suma. Podríamos poner al puesto este float adelante de cantidad y sería entero dividido real, es real. O podríamos haber hecho que toda la operación sea justamente un float. Con uno de los dos alcanza, ¿sí? Simplemente da lo mismo, porque obviamente la suma de enteros me tiene que dar enteros, las cantidades son números enteros, pero para poder obtener el promedio y que el número no quede recortado, tengo que poder hacer este tipo de cosas que se los denominan upcasting, justamente un casteo hacia arriba para darle una mayor entidad o una mayor información al promedio. Y finalmente retornar al promedio. Y creo que ahí debería finalizar nuestra función. ¿Sí? Creo que no hacía nada más. Lo que voy a hacer simplemente es borrar un par de líneas como para que me entre en la pantalla. ¿Está bien? Ahí va. A ver si entramos con todo ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar la sintaxis del C como para reducir algunas líneas. Bien, ahí estamos. Y a ver si lo puedo hacer así, un toque más chico. ¿Me deja? ¿No me deja? Se cuelga. Ya vamos. Ahí ya llegamos. Profe, ¿no se tiene que ir incrementando cuenta? Ah, no sé, díganme ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿Por qué hay que incrementar cuenta? A Claro, ver. Va a sumar infinitamente, sí. Claro, Claro, se hace un bucle infinito. si no siempre abrimos el mismo cajón, abrimos y cerramos el cajón, abrimos y cerramos el cajón y no avanzamos de cajón. Entonces nos falta incrementar cuenta. Ahí va. Bien. Listo. ¿Algo más? Creo que, a ver si lo puedo. Ahí está. Ahí creo que va a poder entrar bien en la captura de pantalla. Entonces voy a capturar justamente esto y vamos a tratar de representar el grafo dirigido vinculado a esto que tenemos. Vamos a poner los números de línea también, así queda más prolijito. Deme un segundo. Ahí estamos. Así que lo que voy a hacer ahora, si la tecnología me lo permite, es pegar el código acá en el PowerPoint. Ahí está. Vamos a guardarlo para que les quede todo asegurado. Y dejo de compartir pantalla por acá. Ahí está. Dejé de compartir y les voy a compartir ahora justamente entonces el PowerPoint. ¿Ok? Para poder empezar a armar nuestro grafo dirigido a partir de esta función. Allá vamos a la ventana de PowerPoint. Acá estamos. Bien. Se llega a ver el código ahí. Lo voy a hacer un poquito, sino un poquito más grande. Ahí se ve mejor. ¿Se ve o no se ve? Díganme ustedes. Si no, hacemos un poquito más grande. No se ¿Se ve? ve nada, de hecho está tildado, profe. Ah, bueno, pero de que esté tildado es otra cosa. Dame un segundo, ahí le vamos a dar. Le voy a poner turbo a la conexión, a ver si va. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. A ver si va. Bien. ¿El código se ve bien? Entonces me voy a llevar. Espectacular. Impresionante, ahí está. Bueno, entonces vamos a numerar los nodos. ¿Qué nodo tenemos primero? Acá podemos hacer directamente esto, fíjense. Acá lo que es la asignación de recursos, podemos directamente asociarlo con 1. ¿Está bien? No hace falta que tengamos un nodo para promedio, un nodo para cuenta, un nodo para suma, sino que lo podemos englobar directamente en un único nodo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el nodo del while. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Coinciden con eso? Sí. ¿Sí? ¿Qué más Sí, tenemos? señor. Tenemos otro nodo que es el nodo de la parte de la lógica que hacemos dentro del while. Parte de la lógica, es decir, el 3, el 4, ya vamos, ahí vamos. Y después, ¿qué tenemos? Bueno, tendríamos el del promedio, el 5. Y nos queda el del retorno, el 6. ¿Dudas hasta acá? Uno podría decir, che, y el 3 y el 4, no lo puedo agrupar porque es como, no sé, parte de lo mismo. Por ahora lo vamos a dejar así, pero a futuro... Justo lo que le iba a decir eso, profe. Bien, como hicimos con esta parte, el 3 y el 4 podríamos llegar a agruparlo porque es como parte de la lógica. Va a depender de cuán compleja sea esa lógica. Si yo acá, por ejemplo, tengo una función que hace eso, lo podría identificar con un solo nodo y quedaría como más simple el código. Son parte de las estrategias que vamos a ir viendo. Entonces, en principio están de acuerdo que tenemos... Profe, Sí, ¿y eso no afecta a la complejidad ciclomática? sí, de claro, tener la dos nodos, la ¿no? afecta, pero digamos, la afecta positivamente, vamos a decir. Ahora vamos a ver por qué. Dame un segundo. Sí. Entonces, esta vez me fui llevando las cosas. Creo que bien, creo. Vamos a ver. 2, 3. Ahí lo estamos armando. Bien. Bueno, vamos a ver si entra todo. Arrancamos con el 1, ¿están de acuerdo? Del 1 pasamos al 2. Creo que no hay mucha más complejidad en ese sentido. Más allá que calculamos la complejidad ciclomática. ¿Sí?
¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacerle una flechita. Ok. Vamos con la flecha. Del 1 al 2. Ahí estamos. Bien. Del 2. ¿Qué hace el 2? ¿A qué pasa? ¿A dónde va? ¿Estamos de acuerdo Y que en puede el 2 pasar, hay una condición? sí, ¿Sí? O sea que si esa condición es verdadera, cuenta es menor que cantidad, ¿a dónde pasaría? Al 3. Al 3, ok. Bien. Pasamos del 2 al 3. Bien. Después, o sea, vamos a ponerle acá, obviamente, como dijimos antes, si esto es, que dijimos, si era verdadero, ¿verdad? Verdadero, para tenerlo ahí presente. Si es verdadero, pasamos al 3. Bien. Si no, Pasa directamente perdón, al 6. perdón, al, del 3 a dónde seguimos, perdón, así lo hacemos en orden. Del 3 a dónde seguimos. al Al 4. 4. Al 4. Bien. Porque ahí es lineal, ¿no? Secuencial, del 3 al 4. Perfecto. ¿Y del 4 a dónde vamos? Al 5. Del No 4 vamos al volvería 5. A al ver. 2. Ahí No, va. vuelve al 2. Vuelve al 2. Del 4 vuelve al 2. ¿Sí? ¿Lo ven que del 4 vuelve al 2? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que volver a evaluar, particularmente, si justamente la condición sigue siendo verdadera o no. Voy a ver acá. Y una flechita más. Ya se me está complicando el caminito, ¿eh? Ahí va. Listo. Ahí tenemos. Del 4 volvemos al 2. Ahí me quedó sin unir, pero bueno, ahí está. Bien, ahí tenemos. Se ve que justamente cambia esto y es la primera vez que volvemos a un nodo. ¿Por qué? Porque es una estructura repetitiva. ¿Está bien? Si hubiese sido un for, sería algo equivalente. ¿Y cuándo vamos a avanzar al nodo 5? ¿Desde el 4 o desde el 2? No, desde el 2 Desde el 2. cuando cuenta sea mayor que cantidad. Claro, exactamente. Cuando cuenta sea mayor o igual que cantidad, la condición vamos a hacer por falso. ¿Sí? Entonces directamente acá vamos a ponerle un cuadro de texto. La condición es por falso. ¿Sí? Este es un while. Se ve que es un while. Vamos a ponerle, a ver si nos deja ponerle algún color. Tengo que verlo desde el diseño. Bueno, si no, ahora ya me fijo cómo le poníamos un color. Ya me estoy confundiendo a esta altura. Vamos a identificarle, vamos a ponerle acá, tuki, así. Un colorcito ahí, ¿sí? ¿Ese color para qué es? Para identificar que verdadero y falso no es solamente porque no es un if, sino que es un while en este caso. Estamos viendo cuando la condición no se cumple, pasa 5, ¿sí? Y directamente, ¿qué sucede? Cuando se cumple hace 3, 4 y vuelve, 3, 4 y vuelve, 3, 4 y vuelve. ¿Hasta cuándo? Hasta que la condición justamente sea falsa. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es pasar del 5 al 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pasamos del 5 al 6. Listo. ¿Terminó? ¿Terminó el grafo? ¿Sí? ¿No? ¿Falta algo? Creo que sí. Queremos que sí. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la complejidad ciclomática. Calcularemos la complejidad ciclomática. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos que ir ahí, tenemos la formulita. ¿Sí? Así aprovechamos y reutilizamos. ¿Cuántas aristas hay? 1, 2, 3. ¿Está bien? 4, 5, 6. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. 6 aristas. ¿Cuántos nodos hay? 6 Seis. también. 6. Ok. 6 menos 6. 6 menos 6. Más 2. Bueno. ¿Cuánto nos da la complejidad ciclomática?
2. 2. Perfecto. ¿Cuáles son los caminos posibles entonces que tendríamos? Y uno sería 1, 2, 5, 6, Ok. ¿Y el otro? en un caso que no se cumpla, y el otro 1, 2, 3, 4, vuelve al 2, y así sucesivamente Sí. hasta que la Y después condición sea seguiría falsa. 5, 6. Claro. Bien, serían las dos situaciones para poder evaluar. Si uno hace las cosas bien, ¿sí? Este código, si uno hizo las cosas bien, este código debería comportarse. Y en el mejor de los casos, las cosas andan bien. Ahora les pregunto yo lo siguiente. Si en los valores que me pasan acá, tengo un arreglo, un cajoncito, una cajonera con distintas notas, pero en cantidad me ponen 0. ¿Qué pasa con mi código? ¿Se animan a probarlo así pensándolo y después lo vamos a llevar al Replit? ¿Qué pasa si cantidad es 0? Y se saltaría el while. Ok, se salta el while, perfecto. Primera cuestión, se salta el while, estamos de acuerdo. Porque justamente el nodo 2 da falso y pasa directamente al 5, ¿está bien? ¿Y qué cuenta hace? Y va a ser una división por 0. Ok, Tiraría porque un es error, supongo. bien, va a generar un error. Fíjate que acá lo que nos está permitiendo hacer este grafo con este camino es testear o hacer un ida y vuelta entre las posibilidades que nosotros tenemos. Digo, hasta ahora nadie me dijo, che, en el código tendrías que haber metido un if para saber si la cantidad es distinto de 0, por ejemplo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que ponernos por momentos de los dos lados del mostrador. Tenemos que desarrollar una función, tenemos que evaluarla y tenemos que mejorar la función para contemplar los distintos bugs que pueden aparecer. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer, ya por último, es voy a duplicar esto que está acá como para trabajarlo. Voy a modificar el código y voy a ir nuevamente a Replit, porque tenemos que incorporar esta cuestión. ¿Todos entendieron por qué tengo que incorporar un if? ¿O alguno se me perdió en el medio? ¿Sí? Ok, tengo que incorporar un if para poder evaluar y no dividir por 0. ¿Sí? Porque vos no sabes qué valores te van a pasar, pero vos lo que tenés que saber es que frente a esos valores tenés que asegurar que la cosa camine. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a la pestaña de Chrome, vamos al Replit y puntualmente, cuando se vea el Replit, me voy a descargar este nuevo ejemplo, así se los comparto ahora antes del recreo. Ya vamos. Falta poco, depende de la conexión de internet. ¿Cómo andan sus conexiones de internet? La mía a veces agarra. A veces agarra, ok. Bueno, a ver si se comporta la gente acá de Capillanet. Clase 4, ejemplo 2. Ahí lo guardamos, así ahora podemos modificar. Bien. Y lo que tenemos que hacer entonces es, bueno, solamente vamos a hacer el promedio. Solamente vamos a hacer el promedio cuando si cantidad es distinto de 0. ¿Está bien? Y no se cuelga la computadora. Si cantidad es distinto de 0, justamente voy a hacer este promedio que está acá. ¿Coinciden con eso? Creo que de esa manera salvamos la situación en la cual... Profe, Sí, decime. consulta. Si por alguna equivocación alguien ingresa un número con menos, o sea, un número negativo, Sí. podríamos hacer algo que sea 0, mientras cantidad sea distinto de 0 o menor de 0. Bueno, mira, ahí vos lo que tenés son, digamos, ciertas restricciones. La función que tiene que hacer
Obtener el Sacar un promedio. promedio. ¿Está bien? Entonces, formalmente lo que yo le sugeriría a esa persona es hacer una función que valide los argumentos y vos pasame acá argumentos que sean adecuados. O sea, como que en realidad este if yo se supone que no lo debería hacer. Nadie me debería pasar, por ejemplo, una cantidad con cero. Estamos haciendo como algo intermedio. ¿Para qué? Para que las Sí, notas... pero como que la gente es mala, Claro, pero digamos, si las notas, antes de pasar las notas acá, hubo una función que fue la función de carga, ¿estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Pedro? sí, sí, Sí. profe. Si estás de acuerdo, la función de carga es la que tiene que validar que las notas sean válidas. ¿Está bien? No la función de obtener promedio, porque obtener promedio, ¿qué hace? Obtiene el promedio. ¿Está bien? Se Claro. supone que hay una etapa anterior donde alguien se tomó el trabajo de hacer esto mismo y hacer el grafo y hacer la complejidad ciclométrica y hacer el test unitario. ¿Está bien? Claro, un if iría más arriba. Podría, ¿Dónde carga los datos? claro, exactamente, donde, digamos, donde se cargan los datos en alguna función que se llame cargar datos, por ejemplo. Claro, sí, sí, ¿Está bien? ahora entiendo. Bien. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es, ahí va, una nueva captura de pantalla, así modificamos el diagrama que tenemos, o el grafo que tenemos, para poder trabajarlo. Y denme un segundito. Como ustedes verán, estamos haciéndolo paso a paso, tratando de atender a distintas dudas, dificultades que puede haber. Denme un segundo. Voy a ver cómo puedo hacer esto para que sea lo más sencillo posible. Vamos a moverlo para allá. Creo que ahí más o menos puede caminar. Guardamos. Y ahora entonces les voy a compartir justamente el PowerPoint. Si consideramos esta guarda que hicimos, esta guarda se la llama así, ¿por qué? Porque no es que solamente nos dice guarda, sino que particularmente nos va a salvar de que haya un error en tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces voy a compartirles ahora el PowerPoint y ya con eso vamos a cerrar y recalcular la complejidad ciclomática. Acá estamos. Qué lindo nombre para una novela, profe. ¿Cuál es? Errores en tiempo. ¿Cuál es el Error. No, pero pará, para que me perdí el nombre. Algo habré dicho. ¿Qué dije? No sé. Errores en tiempo de ejecución. Qué lindo Errores, nombre para una errores novela, en tiempo sí. de ejecución. Sí, para una novela actual, por ejemplo, ¿no? Que involucre inteligencia artificial y esas cosas, por ejemplo. Podría ser. Bien, bien. Entonces vamos a mandar esto al fondo. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Me quieren confirmar por las dudas? Sí, sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces vamos Sí, a profe. poner nuevamente lo que teníamos acá. Teníamos el 2, teníamos el 3, teníamos el 4, ¿sí? Y ahora el 5 se transformó, ya el 5 es distinto. ¿Por qué? Porque el 5 ahora es el if, el 6 es este que tengo por acá, ahí está. Y tenemos un nodito más seguramente que lo llamaremos 7. Ahí va. ¿Sí? Incorporamos el if, que obviamente generó una bifurcación. Y entonces, ¿cómo se transforma ahora nuestro código? Bueno, voy a borrar estas partecitas de acá. Tenemos el 5 tuki. ¿Estamos de acuerdo que del 2 pasaría al 5? ¿Está bien? Cuando fue el camino por falso, habíamos dicho. Sí, profe. Bien, del 5, ¿qué hacemos? Depende si es verdadero o es falso. Ok, entonces tenemos un camino para el 6 y vamos a hacerle otro para el 7. Decí que tenemos esto porque si yo creo que en el pizarrón me llevo bien con el pizarrón, pero mi letra sería fea. Bueno, así que vamos del 5. Del 5, ¿cuándo pasamos al 6? Cuando es distinto a 0. Por lo tanto fue Verdadero. verdadero, exactamente. Entonces vamos del 5 al 6. Después del 6 obviamente pasaríamos al 7. ¿Coinciden?
Claro. Perfecto. Del 6 pasamos al 7. Ahí está. Acá le vamos a agregar justamente esta condición, que fue verdadero. Así les queda bien prolijito. Ahí está. ¿Y del 5 podemos pasar directo al 7? ¿Sí o no? Creo que es estilo. ¿Del 5 podemos pasar directamente al 7? ¿Ahí los recuperé o no? Acá Sí, estamos, acá sí, ahí estamos. está. ¿Sí? La pregunta era, ¿del 5 podemos pasar directamente al 7? Sí, cuando vendría a ser cuando es falso, Bien, cuando no se cumple la condición. totalmente, cuando es falso, ahí tenemos entonces. Cuando es falso, fíjate que, ¿qué pasa si cantidad fue 0? ¿El promedio qué valor me va a devolver? Me debe devolver justamente promedio, Cero. nunca se modificó y me devuelve un promedio de 0. O sea que un promedio de 0 para todos valores positivos sería un indicador de error, que algo pasó, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, calculemos nuevamente la complejidad ciclomática, a ver cuánto nos da. ¿Cuántos nodos y cuántas aristas tenemos? Bueno, acá nodos, ahora tenemos 7. 7 más 2. Ok, le ponemos menos adelante. ¿Y cuántas aristas tenemos? A ver. 8. 1, 2, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok. Y entonces la complejidad ciclomática fue 3. 3. Bueno, obviamente, ¿qué pasó? Algo muy sencillo, voy al ejemplo anterior. Antes, frente a un código que tenía 28 líneas aproximadamente, o 27 líneas, ¿está bien? Teníamos 6 nodos, la complejidad ciclomática tenía esta representación y tenía justamente un valor de 2. Le incorporamos una guarda o una condición más para validar, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Al incorporar más líneas de código, obviamente el grafo se modificó y obviamente la complejidad ciclomática aumentó. Y aumentó al punto tal que nos planteó un nuevo camino posible para poder trabajar. ¿Está bien? Y ese camino posible, ¿qué hace? Contemplar un posible escenario de un error en tiempo de ejecución. Para que no se produzca ese error en tiempo de ejecución, incorporamos la línea 26. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ya ahora, de a poquito, fuimos transitando por un lado con un código de resolución directa, un problema de resolución directa, pasamos justamente a un código donde teníamos bifurcaciones y vimos la representación de ese grafo dirigido. Pasamos a un ejemplo donde teníamos una iteración y justamente volvíamos al nodo 2, que era ese nodo que está representando el while. Y ahora en este último ejemplo sumamos a ese ejemplo anterior, particularmente la condición del if, para salvar o guardar justamente la situación donde la cantidad no sea 0 para poder evitar un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Este caminito que acabamos de hacer, obviamente lo hicimos esta vez. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es que en principio, para los distintos ejemplos que vengan a continuación, ustedes puedan ya tener esto de referencia y empezar a hacer este trabajo ustedes, ¿sí? Con distintos ejercicios o ejemplos que vamos a estar trabajando. Silvana, que levantaste la mano, perdón, dale. No, profe, me fue sin querer apretar. No pasa nada, no pasa nada. Bien, dejo de compartir, ¿sí? Y lo que voy a hacer en los próximos minutos es lo siguiente. Les voy a subir ahora a Levea entre las 10 y las 15, ¿está bien? Les voy a subir a Levea este PowerPoint que armamos para que lo tengan de referencia, con los códigos que estuvimos escribiendo para que también lo tengan de referencia. Y a la vuelta les voy a plantear un pequeño ejercicio que lo van a poder hacer en forma individual o en forma grupal y lo vamos a discutir. O sea, les voy a dar un rato para poder hacerlo. ¿Está bien? ¿Sí? Así que por eso les voy a subir ahora a Levea esto para que tengan de referencia cuando trabajen en grupo, por ejemplo. Me gustaría que puedan trabajar en grupo. Pueden armarse, juntarse en la cantidad que quieran, no hay problema. Yo diría grupos de 3 o 4, no mucho más grande que eso. Esta vez se pueden ir a un Zoom, a un Meet y demás. Y después vamos a volver a esta sala. Así que para poder hacer esto que estoy planteando, les voy a proponer lo siguiente. Son las 10 de la mañana. 10 y 20 volvemos, ¿sí? O 10 y 25, así les doy el margen de
poder yo subir las cosas, que ustedes las puedan bajar y que tengan ahí un margencito. Así que 10 y 25 volvemos a clase. Yo ahora de entre las 10 y 1 minuto y las 10 y 5 subo las cosas a Levea. Así ya directamente les queda disponible para poder hacer el ejercicio a la vuelta. ¿Ok? Dejo de grabar.